Vamos a iniciar nuestra enseñanza o la enseñanza que Dios nos ha dado, más bien corrigiendo la enseñanza que Dios nos ha dado en este día, pidiéndoles que guarden compostura, que sepan comportarse, tener oídos prestos a la palabra y escuchar, no hacer tanto revolú, y si van a hacer revolú sea para darle gloria a Dios, nada más. Y de ahí vamos a orar. Señor eterno Dios, creador de todas las cosas, te pedimos que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor, para que no seamos dirigidos bajo nuestra vana humanidad, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome control, tome dominio, Señor, ya que tu palabra nos enseña que es el Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas que tú, Jesús, alguna vez hablaste, Señor, en el tiempo que visitaste la tierra, Señor. Oh glorioso Dios, te pedimos que sea tu presencia, dándonos inteligencia, dándonos sabiduría, dándonos discernimiento de tu palabra, y que cada oyente que oír este mensaje, Señor, pueda hacer edificación a su vida como lo ha sido a la nuestra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser practicantes de la verdad de tu palabra, Señor, para que andando por el sendero de la vida no nos perdamos, Señor. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender las Escrituras, porque a través de las Escrituras es que podemos entender las promesas que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente sea totalmente libre de toda opresión del enemigo, Señor. Y bendice a cada oyente que se conecta a través de las redes sociales, Señor, para que allí tu Espíritu Santo les haga entender la verdad y comprender la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con nuestra enseñanza, o con la enseñanza, perdón, tengo que aprender a corregirme también yo. Y el tema se llama, para empezar, ¿cuántos leen la Biblia durante la semana? ¿Cuánto tiempo les dedican a leer la Biblia durante la semana? ¿Cuántos capítulos de la Biblia la leen? ¿Cuántos versículos de la Biblia se han memorizado? Es importante todas estas cosas. Un versículo que se memoricen durante su vida, tienen una palabra, tienen una semilla que es para vida. Voy a empezar con este estudio. Les hice esta pregunta porque este es el tema del día de hoy. ¿Por qué debo leer y estudiar las Escrituras bíblicas? ¿Por qué considera usted que debe leer la Biblia? Porque Dios es parte de su palabra. Ajá. Y si no leo la Biblia, ¿qué tengo? Nada. Ok. Si no leo la Biblia, no tengo nada. Ok, yo les pregunto, si ustedes tuvieran un padre multimillonario, que fuera el más rico de todo el universo, y para ustedes recibir una herencia, para que reciban una herencia, siempre se escribe un testamento. Un testamento. Entonces, un rico, para heredar a sus hijos, escribe un testamento, y aquel que no lo escribe y no hace un testamento sobre sus bienes, se le llama intestado. Se le llama intestado. Una persona murió en intestado y tiene que crear mucho. Los hijos tienen que pasar diferentes procesos para poder recibir los bienes de ese hombre que murió intestado. Entonces, nuestro Padre Celestial creó nuestro testamento para que no tengamos que sufrir diferentes procesos a la hora de
de recibir la herencia que Él predestinó para nosotros. ¿Ok? ¿Me están poniendo atención? ¿Me están escuchando? Ok. ¿Cuál es el testamento que Dios creó para nosotros? La Biblia. La Biblia. La Biblia exactamente es el testamento que Dios nos dejó para que conozcamos ¿qué? Su verdad, exactamente. La verdad de Dios. Y en la verdad de Dios hay promesas. ¿Cómo puedo saber que Dios me dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no he tomado el tiempo de leer y buscar esa escritura y entender esa escritura. Entonces la única manera de saber cuáles son las promesas de Dios para mi vida es leyendo la escritura. Y lo primero que debe hacer uno que acepta a Jesucristo como su Señor es conocer en qué libro se habla de Jesús, en qué palabra se menciona a Jesús, por qué acepté a Jesús, por qué me bauticé, por qué tomé la decisión de seguirle. Entonces no es porque venga una persona y me diga, ¿sabes qué? Tienes que aceptar a Jesús. No así de fácil lo va a aceptar, o usted lo aceptó nomás porque le dijeron, acepta a Jesús. No, ¿verdad? Entonces, la única manera de una persona saber por qué debo aceptar a Jesús es explicándole estas escrituras. Así que vamos a leer primeramente en Apocalipsis 10 del 9 al 10. Necesito, no tengo algo aquí, me sostengo acá arriba. Apocalipsis 9, Apocalipsis 10, su versículo 9 al 10. Es importante que cada uno de nosotros por lo menos un lapso de tiempo pueda dedicarle a leer las escrituras. Y dirán algunos, yo no sé leer, yo no puedo leer, yo no fui a la escuela. Pregúntenle si alguno de estos que están aquí alguna vez fueron a la escuela, alguna vez estudiaron, alguna vez supieron leer. Tenemos al hermano Pablo que no fue a la escuela, pero Dios le dotó de sabiduría, Dios le dotó de inteligencia y le capacitó para poder enfocarse en la lectura. Dice algún de afuera en secular, dice, querer es poder. Es en cada persona, si quiere va a poder, pero si no quiere no va a poder. Entonces dirán algunos, yo no sé leer, pero ahorita hay muchas herramientas que podemos utilizar para nuestro conocimiento. Dirán algunos, yo no sé leer, pero ¿qué debo hacer para aprender a leer? ¿Escuchar? Estos 2 puntos nos van a ayudar a poder aprender a leer. Yo no sé leer, ¿qué debo hacer para poder aprender las escrituras? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para poder aprender si yo no sé leer? Escuchar. ¿Y dónde lo voy a escuchar? Ahí está, tenemos YouTube. ¿Y qué otras herramientas tenemos? Radio. ¿Y qué otras herramientas? La palabra de Dios. Sí, para el que no sabe leer, que diga, yo no sé leer, ¿cómo voy a leer la Biblia si no sé leer? Sí, pedirle a Dios, pero otra herramienta que muchos usan para diferentes cosas, la usan para perder tiempo en el Facebook, para perder tiempo aquí, allá, y dirán, yo no sé leer, pero no saben que en el celular también está la Biblia audio.
en la Biblia audio, si usted le pone ahí, quiero saber qué me dice el Salmo 101, busco en la Biblia audio el Salmo 101. Si yo dice, no sé leer, pero quiero saber qué dice en Génesis 1:1, voy a buscar la Biblia en audio para que a través de escucharla quede aquí, y conforme yo voy escuchando y pueda aprender cada letra, cada frase, que diga, bueno, muchos dirán, yo no sé leer, pero bien que pueden hablar. Bien que pueden hablar. Una persona que puede hablar, puede escuchar y decir, ¿qué dice? Si yo le pongo la E con la L, ¿qué significa? No. Si pongo la E primero y luego la L, él. Ahí está, ya estamos entendiendo. Entonces, ¿sabe leer o no sabe leer? Ok, esa es la manera que podemos enfocarnos. La pongo en escuchar primero y después voy a ir mirando letra por letra y viendo qué significa él. Y voy formando frase por frase para que al final de cuentas, al estarle pidiendo a Dios que me ayude a poder leer, a poder entender su palabra, Él pueda dotarme de sabiduría y inteligencia para comprender su palabra. Pero es aquel que está puesto a hacerlo. Porque aquel que no está puesto, aunque le digan lee la Biblia, si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Es aquel que se propone hacerlo, aquel que quiere hacerlo. Así vamos a leer. Ahora sí. Aquí dice, la voz que oí del cielo dice, ay, que miro bien. Habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui, y el ángel diciéndole, le dije que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y el último. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Aquí, ¿qué vamos a entender de esta palabra? Estamos leyendo Apocalipsis 10, su versículo 9, 10, 11. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién escribió este libro? ¿Saben? ¿Quién es el escritor de este libro? Apocalipsis 10, 9 y 10. Esa es la manera que sabemos cuánto usted lee la escritura. Cuando se le hace una pregunta y usted no la puede responder, entonces no la puede responder porque no sabe. Y si no sabe, es porque no la ha estudiado. Entonces vamos a ver, este libro fue escrito, vámonos a Apocalipsis 9:1, Apocalipsis 1, vamos a ver quién es el escritor de este libro. Lo vamos a leer desde Apocalipsis 1 en el 4.
Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su mano, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y él es soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es el escritor de este libro? Juan, el apóstol Juan es el escritor. Y dice que se le habló al apóstol Juan y le dijo, ve a tal lugar, el ángel de ahí, le pedirás el libro y te lo comerás. Y en tu boca será dulce como la miel, pero en tu vientre será amarga. Y dice que amargará, dice, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué debemos comer? La palabra de Dios. ¿Y por qué debemos comer la palabra de Dios? A esto le llamo yo, en este capítulo, en esta enseñanza, le llamo un creyente nutrido. ¿Por qué le llamo un creyente nutrido? Un creyente nutrido es aquel que se come y se estudia toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no la estudia para su vanagloria, no la estudia para sentirse mayor o superior a los demás. La estudia porque quiere aprender a obedecer a Dios. Ese es el creyente nutrido, el que se come la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis porque quiere aprender a Dios, porque dice en este último versículo, dice, y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Para qué debe nutrirse un creyente? ¿Para qué debe nutrirse un creyente de la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis? ¿Lo saben? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué debes nutrirte de la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis? Para que no llegue profeta, testigo de Jehová, Ese es un buen punto. Bien, ahí lo tenemos más adelantito. Ok, vamos a leer San Juan 5:39. Ahí vamos a entender por qué debemos estudiar las escrituras. Juan o primera de Juan. No, el Evangelio de San Juan. Cinco 39. Cinco 39 nos dice. ¿Lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién nos habla en esta parte? ¿Quién dice estudiar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí? Jesús, exactamente, Jesús está hablando en esta escritura. ¿Y cómo puedo saber que es Jesús quien está hablando esta escritura? ¿Saben? ¿Cómo puedo saber? Porque aquí dice que Él parece la vida eterna. Ajá. ¿Y quién le dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús.
¿Y quién dijo, nadie va al Padre si no es por mí? Ahí está. ¿Y cómo puedo saber esto? Solamente cómo. Exactamente, solo estudiando, escudriñando la escritura, pero si no la escucho, no la estudio, hay una parte, creo que está en Romanos, que dice que aquel que oyó el evangelio y creyó en su corazón y le confesó con su boca, ¿será que? Salvo, dice, y el que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo. Pero es solamente aquel que le escucha la palabra, el que obedece, porque muchas de las palabras que Jesús decía, el que tenga oídos, oiga, el que tenga oídos. Muchos tenemos oídos, pero no se trata de que si tengo oídos, se trata de cuán está dispuesto su oído a escuchar y a obedecer a la palabra de Dios. Si usted tiene oídos, pero no quiere oír, no quiere obedecer, es en vano sus oídos. Es decir, el que tenga oídos, oiga, ¿qué le está diciendo? El que tenga oídos, escuche y haga lo que le estoy diciendo. Ok, otra de las frases. La escritura bíblica es para meditar y practicar la palabra. Porque de nada me sirve conocerme la palabra de Génesis a Apocalipsis si me dice la palabra de Dios, no robarás, y robo. ¿Estoy obedeciendo a la palabra? ¿Y me sirve saber la palabra si no la estoy practicando? ¿Me será de ayuda? Ahí está. Y eso es lo importante. Por eso nos dice en Salmos 1. Vamos a Salmos 1. Salmos 1. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien quiere participar de esta lectura? Para que aprendamos a leer, Merari. You want to read? One, two, 3. Number 1. El otro micrófono, ¿dónde quedó? Ahí agárralo pues y arrímalo para que leas. Vas a leer el 1, el 2 y hasta el 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está. Vemos que aquí dice que el hombre que medita en las escrituras de Dios, ¿será qué? ¿Como un qué? ¿Un árbol qué? Plantado. ¿Junto a qué? Corrientes de aguas. Aguas. ¿Y quién dijo, yo soy el agua viva? Jesús. ¿Y quién dijo, el que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Jesús. Ahí está. Entonces, la única manera de que corran esos ríos de agua viva es ¿cómo? Sí, si usted no tiene la palabra en su mente, en su corazón, no la está practicando, ¿esos ríos de agua viva están corriendo dentro de usted? No. Ahí está, exactamente, ese es el punto. Meditar significa pensar
¿qué me está diciendo la escritura que debo hacer? Pensar, si me dice la escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿De qué forma debo entender lo que me está diciendo? Pensar en el hecho de que dice, debo pensar que no debo andar escuchando los consejos de aquel que no me está aconsejando conforme a la verdad de Dios, que no me está aconsejando para que yo obedezca los mandamientos de Dios. Aquel que me aconseja y me guía para hacer lo malo y desagradable delante de Dios es una persona que solo te va a hacer de tropiezo y te va a desviar de la voluntad de Dios, y por eso le dice, bienaventurado aquel que no anda escuchando los consejos del malo, ni se sienta. Cuando se dice se sienta, quiere decir que no los obedece ni va detrás de ellos haciendo lo que ellos practican. Y sin embargo dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Quiere decir que el hombre de Dios o la persona de Dios no va a estar detrás de las personas que practican lo malo, sino que va a estar meditando y estudiando las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis para conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que Dios quiere para mí, qué quiere Dios que yo haga. ¿Cuál es lo que Dios quiere que yo practique? Dice, hacer y poner por obra lo que aprendes de la escritura bíblica se te considerará como una persona prudente, una persona que pone por obra la palabra. Se considera la escritura como una persona prudente y sabia. Lo vamos a leer en Mateo 7, 24 al 29. Merari. Mateo 7, 24 y 29. ¿Lo tienes? 7 al 24 al 29. 7, 24 al 29, lo vas a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y le hace la comparece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella cosa y no cayó porque estaba funda sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no le hace, le compararé un hombre instante que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vieron ríos y soplaron vientos y dijeron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene carácter para decirle, bueno, esto que estás haciendo no está bien, pero tienes que hacerlo de esta manera. Así vemos que en esta escritura Él nos enseña que aquel que pone por obra su palabra se considera como un hombre prudente, un hombre que permanece fiel. No se va a mover ni a derecha ni a izquierda
porque está fiel en lo que ha creído. No le va, si usted no lee la escritura, va a ser como va a ser como una hoja en el suelo que va a venir un viento, la va a soplar y hoy la va a mover aquí y mañana va a estar allá. Si usted no lee, no se fundamenta en la palabra de Dios, no se afirma en la palabra de Dios, no está buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo para entender las escrituras, cualquier persona que no lo hace va a ser una persona que cualquiera le va a decir: hey, allá está Jesús enseñando, y allá están los testigos de Jehová que también son cristianos, allá están los católicos que también son cristianos. Cualquiera ahorita se considera cristiano, pero no cualquiera es cristiano, porque el cristiano se conoce dice, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El cristiano se va a conocer porque obedece a su maestro. El cristiano se va a conocer porque obedece a su Señor. El cristiano se va a conocer porque hace lo que Jesús dijo que hiciéramos. El cristiano se va a conocer por el hecho de que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el cristiano. Pero si oyes testigo de Jehová, mañana es católico, mañana es prohibido, mañana es ¿qué otras sectas hay? La luz del mundo. Sí, un montón de sectas. Ahorita hay millones y millones de sectas, pero la única manera de que no te muevan de la verdad de Dios es que te sometas a la palabra de Dios. Es que escuches a la voz del Espíritu Santo, que Él es el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si tú ahorita sabes, tú dices, aquí hay una iglesia que según es cristiana, y tú dices, allá hay otra iglesia es cristiana, pero tú estás viendo que sus obras no provienen de Dios, no están escritas conforme a la palabra de Dios, entonces tú estás en una secta, porque no está obedeciendo a la palabra de Dios. Pero si tú dices, bueno, ya ahorita ya no sé a qué iglesia ir, porque hay muchos que aunque llamándose cristianos no practican la voluntad de Dios, yo ya no sé a dónde ir, ¿qué debo hacer? Bueno, Jesús dijo: entra a tu cuarto y en tu aposento y en lo secreto ora a tu Padre que está en los cielos, y Él te va a escuchar y te va a recompensar en público. Si hoy tú dices, yo ya no sé a qué iglesia ir, ya no sé a qué iglesia congregarme, yo ya sé, lo que debo hacer es, ¿quién dijo? El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién lo dijo? Jesús, exactamente. ¿Y entonces qué debo hacer si no sé a qué iglesia ir? Debo de ir a mi secreto y pedirle a Dios: Señor, a través de tu Espíritu Santo, guíame, ¿en qué iglesia debo congregarme? ¿En qué iglesia o qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Porque muchos de los que estaban aquí escritos en la Biblia ni siquiera asistían a una iglesia para cumplir un llamado o una voluntad de Dios. Dígame, ¿en qué iglesia se congregó Moisés? Ahí está. ¿En qué iglesia se congregó? Déjame ver. Samuel. ¿En qué iglesia se congregó el profeta Jeremías? ¿En qué iglesia se congregó Isaías? Ahora vamos al líder de los líderes. ¿En qué iglesia se congregó Jesús? ¿Cuál iglesia? Ahí está. ¿Quién dijo? ¿Qué es la iglesia?
Ahí está, entendemos. Ahora vamos a ver. Vamos a leer en Primera de Timoteo 9:12. ¿Por qué debo estudiar las Escrituras? ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? ¿Por qué debo aprenderme de las Escrituras? ¿Por qué debo amarrarme y aligarme en las Escrituras? Primera de Timoteo 4:12, ¿lo tenemos, Merari? ¿Lo tienes? Empieza a leerlo, pues. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y fuerza. A ver. 4. Sí. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es ¿quién escribió esta escritura? ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió Primera de Timoteo? Vamos al capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién va dirigida esta carta? A Timoteo, verdadero hijo de la gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, Jesús nuestro Señor. ¿Quién escribió esta carta? ¿A quién? ¿Y por qué la estaba escribiendo? Para aconsejarlo. Lo estaba aconsejando. La palabra es para aconsejar. Para aconsejar, dice la escritura. La palabra es para aconsejar, instruir, corregir en justicia. Para eso es la palabra. Dice que esta palabra dice que no debe de tomar en cuenta el hecho de sentirse menospreciado porque es un joven. Merari puede prepararse para predicar. Nadie es escatimado para que predique la palabra de Dios, porque aquí le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir, no te sientas menospreciado porque eres muy joven. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Él le dijo: yo soy un niño. Pero ¿qué le dijo? Yo he puesto mi palabra en tu boca. Yo he puesto mi palabra en tu boca, y todo lo que yo te diga que vas a decir, lo vas a decir. Si hoy Dios te hablara, Merari, y te dijera: Merari, todo lo que yo te diga, que digas a la iglesia o que digas a fulano de tal, lo tienes que decir, ¿lo harías o te quedarías callada? Eso se llama obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Debe ser ejemplo en palabra. ¿En qué forma? Debe ser ejemplo en palabra, en que mis palabras sean de edificación a aquel que las está oyendo. ¿Y cómo puedo edificarle? Hablándole, ¿qué? ¿Mi palabra o la palabra de Dios? Exactamente. Entonces, ¿qué edifica más? ¿Mi palabra o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Eso es lo que debemos imitar. Ahora sí nos dice, cuando dice en conducta,
¿A qué nos está refiriendo? ¿Que debemos ser qué? Ajá. ¿Y nuestra conducta debe ser qué? Es una conducta que no sea que sea de vergüenza a nuestra manera de vivir. Por ejemplo, si cuando dicen conducta se está refiriendo a que usted es practicante de la palabra de Dios, que usted obedece a la palabra de Dios. Esa es la palabra. Conducta significa que usted pone por obra lo que se le está enseñando. Timoteo estaba aprendiendo a que debe obedecer a la palabra de Dios y debe estar en amor, en espíritu y fe y pureza. Quiere decir que debe estar en ese amor para con su prójimo. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo pongo por obra, estoy siendo ejemplo en conducta. Ok, eso es lo que debemos pensar. Y cuando dice espíritu, quiere decir espíritu, quiere decir la palabra, porque la palabra es espíritu, y lo que es hablado, es espíritu. Fe, que está convencido de lo que usted está hablando, que usted está convencido de que lo que usted está hablando proviene de Dios. Y pureza, que se mantiene en esa santidad para con Dios. Así que echamos fuera todo sueño, todo cansancio, fuera en el nombre de Jesús. Así vamos a avanzar para que puedan disfrutar su día. Ok, vamos a el libro de los Hechos, del 4 al 24. Libro de los Hechos. Cuatro 24. ¿Lo tienen, Arari? Lee del 24 al 31. Y ellos, viéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se enredaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con las gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes de terminando de su sierva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conduce a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan santidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado al lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denudo la palabra de Dios. Exactamente. Vamos a meditar en esta escritura, en el hecho de que ellos le oraron a Dios. Pero ¿de qué forma le oraron a Dios? ¿Con sus palabras o con la misma palabra de Dios? ¿Lo leíste? ¿Cómo lo oraron? ¿Con sus propias palabras o conforme a la palabra que ya había sido escrita tiempo antes? Exactamente. Entonces, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no medito en la palabra de Dios, voy a orar con mis propias palabras, Dios no rehúsa no escucharse. Pero cuando le oro con la palabra de Dios, le estoy orando con la inteligencia y la sabiduría de Dios, ya no buscando hacer mi voluntad, sino buscando hacer la voluntad de Él. Ya no buscando hacer conforme yo quiero, sino buscando su guianza y su dirección, pudiéndome someter al Espíritu Santo. Eso es lo que ellos hicieron. Ellos podían llenarse de miedo y de temor y no quedarse callados, pero ¿qué hicieron? Fueron a su secreto, a su lugar donde se reunían y empezaron a orarle a Dios. Pero no le oraron con cualquier palabra, no oraron con cualquier frase, usaron uno de los salmos. Dice, ¿qué salmo usaron aquí en el 23? Dice, usaron uno de los salmos, dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Pero verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Le oraron con qué palabra? Entonces la manera de yo orarle a Dios con sabiduría, buscando la voluntad de Dios, buscando la dirección de Dios, y de orarle con la inteligencia, no mía, sino de Dios, es sabiendo ¿qué me debo saber para saber pedirle a Dios? Entonces la única manera de yo pedirle a Dios cualquier cosa es saber qué es. ¿Alguien sí sabe esa palabra que dice, pedir lo que quisieras, si esa es mi voluntad? ¿Quién lo dijo? Jesús, exactamente. Pero si yo no me sé nada de la palabra de Dios, ¿cómo le puedo pedir a Dios con sabiduría e inteligencia? La única manera de que yo le pueda pedir a Dios, si yo quiero mi sanidad, digamos que me esté doliendo alguna parte de mi cuerpo, o digamos que esté sintiendo algo, pero ¿de qué manera le puedo pedir a Dios que me sane? ¿Qué dice Isaías 53? Adelante. ¿Por quién recibimos sanidad? Jesús. Y la palabra nos enseña que oremos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y si yo quiero mi sanidad, ¿en qué nombre debo orar? En el nombre de Jesús. Entonces, si yo quiero algo que Dios me dé, ¿en qué nombre se lo debo pedir? En el nombre de Jesús. Entonces, aquellos que piden, María, Madre de Dios, haz esto, haz aquí, sáname esto, ayúdame con esto, llama a Dios. Le están pidiendo a Dios en el nombre de ¿quién? Entonces, ¿están haciendo la voluntad de Dios al pedir el nombre de María? Ese es el punto, que cuando no sabemos las escrituras y oramos a Dios, lo estamos haciendo equivocadamente.
no sabemos buscar la verdad de Dios y estamos errando. Y cuando recibimos tal cosa o tal milagro, tal prodigio, no digan que es Dios que lo hace. No digan, porque no es Dios que lo está haciendo, sino el engaño que hay dentro de ellos ha permitido que suceda tal cosa. Porque en Romanos, vamos a Romanos, este libro Romanos 1, buscar. Vamos a leer en Romanos del 1 del 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.